Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes con la profesora Bianca Sánchez. El día de hoy vamos a hablar del texto argumentativo por el curso de sexto de secundaria. Vamos a comenzar con una historia. Seguramente te ha pasado algo similar. Yo te voy a contar qué es lo que me ha pasado la última vez que quise ir al cine. Veamos. Ay, Ana, hace rato que quiero ver esta película. Tiene muchas nominaciones al Oscar y a otros premios. Además, los actores que aparecen son súper guapos. Deberíamos ver esa. No sé qué decirte, Carla, pero en esta otra película actúa Zac Efron, y él me encanta. Deberíamos ver esta otra peli mejor. ¿Te ha ocurrido una situación similar? Muchas veces nos vemos en circunstancias donde queremos defender una idea que nos parece correcta. A esta postura la denominaremos tesis. Para apoyar esta tesis utilizamos algunos elementos que nos permiten justificar que esta idea es válida. A estas razones las llamamos argumentos. Sin embargo, veremos que no siempre los argumentos son del mismo tipo, pues pueden diferenciarse dependiendo de la clase de información que utilicemos en él. En este sentido, tendremos dos tipos de argumentación, la lógico-racional y la retórico-persuasiva. La validez de cada tipo de argumento dependerá mucho del receptor al que intentamos convencer. Por esto es importante tener en cuenta que un tipo de argumento puede servirnos en un momento, pero también puede que en otro contexto nos sea de utilidad. ¿En qué se diferencian ambos tipos de argumentos? En la argumentación lógico-racional vemos que el emisor intenta convencer a su receptor a través de argumentos que son objetivos y comprobables en la realidad. Ejemplo: una persona intenta convencer a otra que deje de fumar explicándole los riesgos a la salud que conlleva el tabaquismo. Por su parte, en la argumentación retórico-persuasiva evidenciamos que el emisor quiere lograr que el receptor realice una acción, persuadir, o abandone una conducta, disuadir, a través de argumentos subjetivos o emocionales que en ocasiones carecen de sustento o verificabilidad en la realidad. Ejemplo: la misma persona intentando que otra deje de fumar, esta vez aduciendo que cuando fuma se ve poco atractivo o que la gente mala en las películas suele ser fumadora, por lo que puede dar una mala impresión. La argumentación lógico-racional es muy común en textos científicos y ensayos, mientras que la argumentación retórico-persuasiva la podemos encontrar en publicidad, algunas campañas políticas o conversaciones cotidianas. La argumentación, independientemente de su tipo, es muy usada en la vida cotidiana. Por lo tanto, es importante saber en qué momento usar un tipo u otro. ¿Qué tipo de argumentación utilizas más a menudo? Bien, me quedo con la pregunta que dice: ¿qué tipo de argumento utilizas más en tu vida diaria? Piénsalo y vamos a reflexionar sobre un punto. ¿Será lo mismo argumentar que dar una opinión? ¿Tú qué crees? Respondamos la pregunta y veamos qué diferencia hay entre una opinión y un argumento. Argumentar es exponer información para demostrar mediante razonamientos metódicos la validez de un punto de vista, de una opinión o de una perspectiva. Sin embargo, un argumento no es lo mismo que una opinión. Las opiniones nacen de una apreciación personal razonablemente informada sobre el tema del que se habla. Los argumentos, por su parte, se sustentan siempre en un modelo lógico de razonamiento, es decir, son opiniones con sustento capaces de persuadir o convencer. Ahora que ya conocemos lo que es argumentar, lo que es dar una opinión y cómo respaldar tus argumentos, vamos a plasmar estos argumentos en un texto escrito. Así que acompáñame a revisar qué es un texto argumentativo, cómo se compone y cómo se redacta el texto argumentativo. Veamos. Texto argumentativo. ¿Qué es el texto argumentativo?
es aquel que se usa para expresar opiniones sobre un asunto determinado o también para rebatir puntos de vista contrarios a los del emisor. Sin embargo, esta opinión personal no es cualquier tipo de opinión. Es una opinión fundamentada, investigada, con bases y argumentos para explicar el por qué pienso así. Tiene como propósito persuadir a los demás o que asuman ciertas ideas y actúen de un determinado modo. Recursos para argumentar. Hay ciertos recursos que se deben tener en cuenta para que los argumentos sean convincentes. Ejemplificación. Permite sustentar una afirmación o negación expresada en el argumento. Para ejemplificar se pueden usar técnicas como la analogía, que consiste en remarcar las semejanzas de opiniones, conceptos o ideas. Un ejemplo hipotético sería: el planeta Marte es muy parecido a la Tierra, por lo tanto, si en la Tierra existe vida, será muy probable que en Marte también. Otra técnica puede ser la anécdota, un relato breve basado en hechos reales sobre el tema que se va a hablar. También se utilizan los precedentes históricos, que es la mención de hechos pasados u opiniones de personajes emblemáticos. Respaldo. Se trata de apelar a datos o información objetiva, con el fin de hacer las ideas más concretas y comprensivas al respaldar los argumentos, ya que la postura expresada se respalda en la teoría previamente investigada de alguna fuente que debe ser confiable y bien referenciada. Implicación. Son las fórmulas para implicar al receptor. Es aquella forma de argumentar que busca los valores expresivos mediante el empleo de recursos estilísticos. Pueden utilizarse los argumentos afectivos, donde se busca llegar a los sentimientos del receptor, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Otra técnica sería el argumento por lo concreto, donde se emplean situaciones concretas que son familiares a los oyentes o que les afectan directamente. También se pueden apelar a la confianza en el emisor, donde se pone énfasis en una persona en particular, el emisor del mensaje. Se requiere que las personas confíen en esa persona para que el argumento tenga sustento. Estructura del texto argumentativo. La estructura de un texto argumentativo está compuesta por 3 partes. Primera parte es la introducción, donde se presenta el tema a tratar y se expone la tesis que se va a defender. La tesis va a ser la postura que se tiene respecto al tema en particular. La segunda parte es el desarrollo, donde se plantean los argumentos bien fundamentados mediante los cuales se defenderá la idea o tesis. Aquí se utilizan los recursos y las técnicas de argumentación, como pueden ser las pruebas, resultados, opiniones. La tercera parte es el cierre. Acá están las conclusiones donde se sintetiza la posición del autor. Esta parte es breve y debe enfatizar la tesis. Veamos un ejemplo. En la introducción se da la tesis, en el desarrollo se da el argumento y en el cierre se da la conclusión. Introducción. El cigarro es uno de los productos más extendidos del mundo a la hora de consumir tabaco. A pesar de que está dispuesto de un filtro, fumar perjudica seriamente la salud. Desarrollo. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un número elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Cierre. Por eso reafirmo la teoría de que el cigarrillo afecta a la salud, tanto la del que consume como la de los que están cerca del fumador. Etapas para elaborar un texto argumentativo. Como todo texto, se comienza por la planificación, donde se define el objetivo del texto, el tema y a quién va a ir dirigido el texto. Se elige la tesis a defender y se reúnen los argumentos a usar para defender el punto de vista.
El segundo momento es la textualización, donde se redacta el texto teniendo en cuenta todos los aspectos planificados. Tercer paso, la revisión. Todo texto redactado debe pasar por una revisión, para evitar errores de cohesión, coherencia y ortografía, además de revisar si el planteamiento y los argumentos sustentan la tesis. Cuarto paso, corrección. Se reescribe el texto corrigiendo los errores identificados y todo aquello que se considere pertinente. Finalmente, la presentación. En esta etapa se presenta el texto argumentativo ya corregido y bien armado, además que debe ser presentado de forma atractiva. Momento de poner en práctica todo lo aprendido. Pregúntate primero, ¿para qué será que nos sirve la realización de un texto argumentativo? Reflexiona. Y luego que tengas una respuesta, pues entonces te invito a que empieces tú a redactar un texto argumentativo del tema que sea de tu elección. Yo te espero en una próxima clase para que continuemos hablando del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.